partir de este momento, en Radio Internacional, El Contador, con José Luis Benejam. 5 de la tarde y 10 minutos, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Espero que bien. Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a El Contador de Radio Internacional. Se lo vamos a contar absolutamente todo, a partir de ahora y hasta que sean las 8 de la tarde, 7 en Canarias. Tenemos mucha vida por compartir desde ahora mismito y a lo largo de las próximas 3 horas de radio. Espero que se lo pase usted también, escuchándonos y participando en el programa como nosotros, preparando y haciéndole pasar ese, espero, buen rato de radio en la sintonía de Radio Internacional en esto que denominamos El Contador. Elena Muñoz, escritora, tantas cosas, actriz. Me acabo de enterar ahora de que eres actriz también. Es que yo llevo ciertas cosas. Es que ese es mi lado canalla, no lo suelo decir mucho también, pero sí, también soy actriz. Qué bien. Bueno, quiero ser actriz. Estoy intentando ser actriz desde mucho, pero de vez en cuando lo consigo. Bueno, estás de enhorabuena porque este próximo domingo, día 27, a las 8 de la tarde, estrenas Nieve en Mayo. Una obra de teatro en la que participas como parte del reparto. Eres una de las actrices del reparto de esta obra y además eres la autora del texto, eres la autora del libreto. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! Felicidades. Va a ser en el Auditorio Pilar Bardem de Rivas Vacia de Madrid, aquí al lado de la capital, a las 8 de la tarde, como digo, este domingo, día 27. Pues la verdad es que estoy muy emocionada porque es la primera obra de teatro en formato grande, dijéramos, que estreno. He estrenado microteatro, pero esta es la primera vez que una obra mía se va a poner en pie y la verdad es que estoy doblemente emocionada. Primero porque bueno, ver que lo que tú escribes cobra vida a través de a los actores y a las actrices, y segundo porque participo en ella. Entonces ha sido algo extraño. Yo ayer hacía el ensayo general y de pronto me parecía totalmente ajeno el texto a lo que yo había... O sea, era una especie de desdoblamiento raro, ¿no? Porque yo estaba muy centrado en el papel mío y de pronto me di cuenta cuando acabamos y nos aplaudimos, los actores y las actrices, dije, ostras, si es que este texto lo he escrito yo. Entonces fue una cosa como un mareo, me dio como una especie de mareo. Aunque, bueno, todo hay que decirlo, el proceso de montaje de una función desde el texto que entrega el autor a lo que sale luego, hay toda una elaboración de un equipo de gente que la verdad ha sido costoso porque los autores somos muy celosos de nuestro texto, los directores de sus montajes, pero bueno, al final hemos convergido. Yo creo que ha salido una función decente, entretenida y que yo era lo que busqué al principio cuando la escribí, ¿no? Algo que divirtiera, pero al mismo tiempo, bueno, tuviera su intríngulis. Cuando me preguntan qué es o qué significa Nieve en Mayo, es una mezcla, digo, salvando las grandes distancias de dos monstruos, para mí, cada uno en su estilo, de un Jardier Poncela mezclado con Agatha Christie. Ole, pues vaya combinación, ¿no? Qué sí, bien. Sí, es entre una... exótico e inquietante. Sí, es una... Yo en ese caso, y quise hacer, porque yo siempre digo, en mis novelas, por ejemplo, siempre hay algo de misterio, de ese misterio muy puro. Mi escritora favorita fue Agatha Christie. Yo descubrí a Agatha Christie cuando tenía 13 años, una novela que se llamaba Matar es fácil, en una gripe, recuerdo que mi padre tenía todas las novelas y me prestó en un libro de bolsillo. Y luego, Jardier Poncela siempre me ha parecido un autor teatral tremendamente brillante, ¿no? Con un ingenio grandes, ¿no? Magnífico, ¿no? Español. Efectivamente. Todo el mundo recuerda a Los habitantes de la casa deshabitada. Perdón, Eloísa está bajo un almendro, pero, por ejemplo, Los habitantes de la casa deshabitada es una obra magnífica. Y yo quise hacer algo parecido a ese teatro que tiene Jardiel, que tiene una ironía soterrada, pero al mismo tiempo puede causar risa o sonrisa, ¿no? Y meter en esa especie de mezcolanza un misterio muy a lo Agatha Christie, ¿no? Que es el puro y duro, ¿no? ¿Quién es el asesino, ¿no? Es en ese sentido, ¿no? Entonces, ese quién flota en toda la función y al final se resuelve, y yo espero que con la sorpresa suficiente para que el espectador y el espectador se sienta defraudado, claro. Ajá, o sea que hay intriga a lo largo de toda la función. Sí. Además es una obra que habla del teatro en el teatro, porque la protagonista es una actriz que le dan un premio a toda su carrera y ella lo vive como un drama tremendo.
hace una fiesta a su marido para ver si la consuela en una casa en la sierra, y eso desencadena toda una serie de acciones. Que bueno, pues ahí estamos 12 actores y actrices para contarlo. Muy esa bien. nieve en mayo. Porque nieva, además, nieva, sí. Pero así, tal cual. Claro, la nieve tiene un protagonismo especial. Lo que pasa es que yo no pensé que casi era una profecía cumplida, ¿no? Porque con el invierno que ha hecho y la primavera como ha empezado, pues casi nieva el 27, ¿no? Pero me parecía la nieve como un elemento climatológico inesperado también juega su papel en la trama. Y está muy bien que estrenes nieve en mayo, precisamente este mes de mayo, que además es un mes de mayo climatológicamente bastante irregular, ¿no? Con muchos altibajos, ¿no? De repente... no está así. Pero es una primavera diferente, yo creo, la de este año, a la de los años anteriores, a la que estamos acostumbrados en Madrid, al menos. Sí, bueno, porque la verdad es que estos años anteriores ha sido de tal sequía, no llovía y no llovía, que parecía que nunca iba a llover y acaba lloviendo, ¿no? Y luego es que, claro, la sensación que tenemos todos es tan rara, todos estamos raros, es que estamos muy raros porque lo que nos rodea todo es tan raro que cada vez que abrimos los ojos decimos, no sé, estamos un poco como Alicia pasando al otro lado del espejo constantemente. Y bueno, pues ves las noticias y te sientes desconcertado, miras a tu alrededor y ves cosas desconcertantes. Todo es, yo creo que, fíjate, lo menos extraño es la climatología ahora mismo. Es verdad que vivimos un tiempo extraño. No es así que vivimos en un tiempo extraño. Ibiza Melián, jurista, desde Fuerteventura. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, aquí hace un tiempo maravilloso, ¿eh? Ahí siempre. Ya sabes que siempre nos pones los dientes largos en este programa. A mí me da cierto congojo siempre darte paso porque sé que me vas a contar maravillas del tiempo que tenéis allí. Y claro, y nosotros aquí estamos o bien sudando la gota gorda, o bien con frío, o bien con lluvias, o, en fin, siempre con cosas así como muy extremas. Y allí, bueno, pues siempre es como temperaturas suaves, ¿no? Todo es las perfecto. Islas Afortunadas las llaman, claro. ¿No? No en vano. Dice que la temperatura media es de 23 grados al año. De todas formas, los canarios tenemos muchísima autoestima, ¿no? Y nos creemos guapos, estupendos y maravillosos y que no tenemos abuela, pero bueno. Pues muy bien. Bueno, ojalá tengáis abuelas y abuelos, todos. O si no, pues que los hayáis tenido durante muchísimos años y además, pues ya verdad todo lo demás, ¿no? No, sí, yo creo que quien visita Canarias repite y además no solo 7, ya 8, incluyendo lo que es La Graciosa, todas las islas son completamente diferentes, así que desde aquí animar a todo el mundo que venga a Canarias, que nos visite, que va a encontrar sitios espléndidos, pero que visite cada una de las islas que es singular y distinta. Claro que sí. Bueno, cuéntame, Ibiza, ¿cómo ves la actualidad del día a estas horas de la tarde, cuando ya pasan prácticamente 20 minutos de las 5, 4 en Canarias? Cuéntame, a ver. Yo creo que la actualidad del día es la sentencia hoy que se ha conocido, ¿no? La Audiencia Nacional condena a Bárcenas a 33 años por blanqueo y al Partido Popular por lucrarse de la trama Gürtel. Sí, de todas formas, yo esto de la corrupción, como ha dicho la compañera Elena, que ella es escritora, mi tema es otro completamente distinto y mis referentes son los regeneracionistas, o sea que mira tú. Y ellos ya desde finales del siglo XIX, sabemos que España venía quejándose de todos los males que traía y demás, y el principal referente de los regeneracionistas era Joaquín Costa. Sí. Y hay un texto, Oligarquía y Caciquismo como forma de gobierno en España, y además es una obra de hace muchísimos años y está en internet, en abierto, porque ya ha pasado los derechos de autor, y que yo recomiendo a la gente que la lea, porque cuando decimos, es que esta es la situación peor del mundo, quizás es que no conocemos nuestro pasado, y precisamente esta es mi línea de investigación. Yo solo no me he dedicado a analizar solo las sentencias a lo largo del tiempo que ha habido sobre los casos de corrupción, como fue en el libro de las causas de la corrupción en España. Ahora estoy realizando otro ensayo que se llama La corrupción inarmónica y que trato de explicar el porqué de esa corrupción, no solo en España, sino en el sur de Europa, lo que es España, Portugal, Italia y los países latinoamericanos, que son herederos culturales de España y Portugal, y es completamente distinta al norte. Por eso cuando decimos, es que esto que estamos oyendo ahora, ¿no? Parece que no tenemos historia, es que es la peor, ¿cómo es? La peor etapa de toda la historia.
historia, parece que no nos acordamos de finales de la época de todo lo ocurrido hace, a fin de cuentas, tampoco tanto tiempo, claro, ¿no? Precisamente yo el día 31, compañera, hago un homenaje a la generación del 98. ¡Ay, qué bien! Que hace los 120 años ahora. Y precisamente los textos que vamos a leer, muchos de ellos de Unamuno, de Azorín, Machado, hablan de esa sensación de España entonces, ¿no? Ya entonces se habla el famoso españolito que vienes al mundo te guarde Dios, ¿no? Una de las dos Españas adelante el corazón. Pues así estamos todavía, ¿no? Yo siempre he tenido, y me gustaría hacerte una pregunta si puedo, la sensación de que hay mucho peso dentro de este nivel de vivirla, porque al final es una manera de observar la sociedad diferente en los países del norte de Europa a los países mediterráneos, ¿no? Es el valor que le da como ciudadano o no como ciudadano, ¿no? Lo que ha sido todo el peso de la Iglesia Católica en la historia, ¿no? Al final, la capacidad de responsabilidad ante la sociedad que tienen las sociedades del norte de Europa no lo han tenido nunca las sociedades mediterráneas, ¿no? Claro. Aquí ha habido más la sensación del enriquecimiento individual, esa palabra que yo no me gusta nada de el pueblo, ¿no? Como estamento social frente a la ciudadanía que desde la Revolución Francesa se implanta como elemento igualador, igualitario, ¿no? Que los países mediterráneos no ha llegado, yo creo, a terminar de cuajar, ¿no? Entonces aquí se ha hecho uno rico y punto, y luego si es pecado, pues me voy, me confieso y hasta luego, ¿no? No hay ese sentimiento de reparación que tienen, por ejemplo, la religión protestante, ¿no? O las sociedades del norte de Europa, ¿no? Hay que reparar el daño ocasionado, no. Yo pido perdón, ya que no ha pasado nada y hasta la siguiente, ¿no? Es un poco, a veces... investigación esta actual, que es la de la corrupción armónica, y que espero presentar, es una tesis doctoral que espero presentar a finales de año o el próximo año. Mi teoría es que es la concepción, precisamente lo que tú comentas, la religiosa, pero hay que entender el por qué, ¿no? Porque la religión cristiana, que es donde nosotros llevamos configurando y que es lo que Europa es Europa, precisamente por el cristianismo, fue la única religión que tuvo un cometido, porque tras la caída del Imperio Romano, el cristianismo se erigió como heredera cultural de ese imperio romano y fue la que aglutinó todas las tribus. Recordemos que Europa era una atomización de diferentes personas, con diferentes culturas, con diferentes creencias, y el cristianismo precisamente lo que hizo es a través de esa unidad, a través del pensamiento del agustinismo político, claro, y después y luego Santo Tomás también, de Santo Tomás de Aquino, que todavía sigue siendo referente para la Iglesia Católica, fue la que erigió. Y fue dentro, la reforma entra dentro de la propia Iglesia Católica, que es precisamente a partir de Gregorio VII. Si quizás Gregorio VII no hubiese hecho la reforma gregoriana, no hubiésemos tenido lo que es después el protestantismo, ¿no? Que es una derivación del cristianismo. Entonces, lo que vienen a decir, para resumir a la gente y no entrar en todo esto, es que en los países del norte, al final lo que se dice es: todos somos imperfectos, todos nos equivocamos. No por tener un sello que diga ideología X, Y o Z vas a ser mejor que la otra persona. Entonces, como todos somos imperfectos y cada vez que nos equivocamos, vamos a poner controles dentro de la institución. Si hay un caso de corrupción, que se detecta automáticamente. Es decir, en el norte de Europa, por ejemplo, no permiten, en Alemania, en los países nórdicos, no permiten que haya ese trasvase de funcionarios a la política. ¿Por qué? En el mundo anglosajón, Inglaterra, eso es impensable. ¿Por qué? Porque si tú eres funcionario que tienes que hacer dentro del control, recordemos un tesorero, un interventor, y resulta que a las siguientes elecciones te vas a la lista política, puede, no digo que pase, pero puede que tú te intereses más en tejer esa amistad con el grupo político que en realmente realizar la fase de control. Sin embargo, en el sur de Europa se permite la libre designación. Es decir, que yo como político puedo elegir para controlar dentro del ayuntamiento al cargo del director, de interventor, o dentro del Tribunal de Cuentas, puedo poner personal de libre designación que vaya por el sistema político. Entonces, no estoy diciendo que se haga, pero que eso puede influenciar en que haya más desviaciones dentro del sistema. Y después hay otra cosa, muchas de las causas que se dan, y lo hemos visto en esta sentencia, parte de los ayuntamientos, presuntas componendas de planificaciones urbanísticas o de contrataciones, en el caso, no sé, por decir un ejemplo, no estoy diciendo que sea, pero en el caso de
conceder la basura, o en el caso de conceder, yo qué sé, la limpieza de los viales o demás. Es más fácil con la figura del alcalde fuerte español, en donde hay casi un alcalde plenipotenciario que decide prácticamente todo lo que quiere. Sin embargo, eso en los países anglosajones no. Hay un city manager, una persona que es un funcionario, y realmente las labores de lo que es los políticos se dedican a la actividad legislativa. Entonces eso, al haber más controles, infiere que no haya al final tanta corrupción. Sin embargo, ¿cuáles son las soluciones que vemos que se ponen aquí, lo que es en el sur de Europa? El sur de Europa lo estamos viendo en todos los partidos. La solución es, vamos a quitar a X, ponemos ahí, se acabamos todos los males. Y además, como hay corrupción, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a cargarnos todas las garantías de los derechos a la presunción de inocencia. El resto vamos a hacer poco más que un auto de fe, que eran los de la Inquisición. Vamos a hacer un auto de fe, le tiramos lechugas, hacemos un espectáculo, y con eso cree la gente que se acabó la corrupción. Oiga, pero la corrupción, para atajarla, lo lógico es que sea una acción preventiva y no después de, porque después vemos que no se Estamos hablando de corrupción, y no en vano en el día de hoy, puesto que el Partido Popular se benefició de la trama Gürtel y tendrá que pagar 245.492 euros por lucrarse del entramado empresarial de Francisco Correa. Así lo considera la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha condenado también al ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, a 33 años y 4 meses de prisión, además del pago de una multa de más de 44 millones de euros por blanqueo y delitos fiscales. Así consta en la sentencia que esta mañana hemos conocido en relación a la denominada época primera o época 1 del caso Gürtel, correspondiente a los años comprendidos entre 1999 y 2005. El tribunal considera que debe ser condenada también la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, a 15 años y 1 mes de cárcel tras considerarla partícipe a título lucrativo de todos los delitos fiscales cometidos por su marido, además de atribuirle a ella misma un delito fiscal. Bueno, pues así están las cosas, ¿eh? Y esto tiene que ver con lo referente a la parte de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, de la trama Gürtel. En principio no se extiende a más municipios. ¿Ana Mato no ha salido también un poco escaldada? Bueno, sí, el tribunal ha considerado que también tenía que ser condenada la exministra de Sanidad, Ana Mato, y exmujer del que fuera alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, condenado también por lucrarse con la trama, y le obliga a pagar 27.857 euros por, ya digo, beneficiarse con viajes y financiando eventos familiares, etcétera. Es una multa, es una sanción económica. Sí, administrativa, me imagino, no cualquier cosa. De todas maneras, vamos a ver, el problema de la corrupción. Anteayer han detenido a Eduardo Zaplana también por haber blanqueado 10 millones. Ha sido la primera noche que ha dormido en unos calabozos de la Guardia Civil, concretamente en los que están situados en el cuartel de la Benemérita en Tres Cantos. Ya está de nuevo en la Comunidad Valenciana, en Valencia concretamente, y ya ha pasado a disposición judicial. Por blanquear 10 millones de euros, que como en euros parece todo muy poco, pero es un pastizal, ¿no? Entonces, el problema de la corrupción que estalla fundamentalmente con el tema de la construcción, cuando se libera el suelo a través de una ley que además hizo el Partido Popular, ley del suelo, se libera, o sea, en todas las partes se puede construir. Los ayuntamientos encuentran ahí una manera de financiarse inmensa. Yo vivo en un municipio donde se construyó muchísimo, también por la liberalización del suelo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Antes decía la compañera lo de los ayuntamientos. Mira, en un ayuntamiento es dificilísimo esconder el dinero o manipular el dinero, so pena que haya toda una red interna que lo justifique. Muy difícil. Cuando pasa el caso de Marbella, yo recuerdo que en esa época comentaban, bueno, aquí tiene que estar hasta el tato, porque es que no puede ser, porque hace falta 2 firmas, pasan a intervención de orden de pago. O sea, es todo un sistema burocrático para mover el dinero tremendo. Pero claro, ¿qué ha pasado aquí? Que las comisiones se estaban llevando bajo cuerda. O sea, los políticos recibían comisiones para luego amañar los concursos. O sea, el problema es que tú veías un concurso y decías, no, si es que claro, ha ganado la oferta mejor, o ha ido a subasta, o lo que sea. No, es que se estaba amañando a
que estas personas pudieran ganar constantemente y luego cobrar esa comisión que hemos tenido el 3% en Cataluña. Así es que ha sido unos años que aquí el que no o sea, el que se quedaba atrás parecía tonto, es decir, que no te has enriquecido, ¿no? Entonces, ha llegado a tal punto de que incluso el Partido Popular de esa época, ellos dicen que el de ahora no, bueno, pues el de esa época estaba convencido de que era absolutamente intocable. O sea, estaba subido en una especie de pedestal y han hecho a su capa un sayo. Van cayendo uno tras otro. Aquí en Madrid es increíble, increíble. Es que ya van no sé cuántos presidentes y presidentas de gobierno, las que, bueno, están todos están imputados o a punto de imputarse. Y muchos ciudadanos siguen sin darse cuenta de que la corrupción en la política, es el mal más grande que se puede tener. No hay una democracia que pueda sostener la corrupción. O sea, España, por mucho que creamos que somos democráticos porque vamos a votar cada 4 años, no, porque ha permitido una auténtica oligarquía. Una auténtica oligarquía en Valencia, en Cataluña, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, donde me da la gana, donde ha habido un puñado de personas que se han enriquecido a costa del dinero que supuestamente tenía que ir público. Vosotros si paséis por la Comunidad Valenciana, los esqueletos de hospitales, de edificios públicos que hay ahora, que están sin utilizar. Bueno, la Ciudad de la Justicia aquí en Madrid, ¿no? O sea, y todo eso ha sido a costa de contratar empresas que luego pagaban comisiones, ¿no? Yo lo que me parece tristísimo es que la justicia vaya tan lenta. Estas personas tenían que haber sido ya sentenciadas hace muchísimo tiempo, porque fijaros, solamente es hasta el 2005 y estamos en el 2018. Nos quedan 13 años por delante para investigar. Con lo cual no sé cuándo saldrá la última sentencia, pues yo no sé si la llegaré a ver, sinceramente, ¿no? Yo de todas formas decir que creo que es el poder excesivo que tienen determinadas personas, porque tú piensas que eres alcalde de un municipio, alcalde, que no estoy diciendo, y la inmensa mayoría son gente súper honrada, pero las presiones que puede llegar a sufrir un alcalde un día, otro, porque la gente piensa que a lo mejor esto de la corrupción es un día llegó y se acabó y se consiguió, ¿no? A lo mejor esto lleva un proceso y estamos viendo cómo alrededor siempre hay gente que se quiere beneficiar de la administración. No, pero también, sí, pero yo me imagino que llevará tiempo, porque fíjate tú, no es solo, es cuando determinadas organizaciones llevan durante mucho tiempo en el poder y que es fácil llegar a ellas. No, claro, el 3% pero en Cataluña, si en Valencia, los Jerez en claro, Andalucía. Pero si es que estás viéndolo ahora, mira, ayer se aprueban los presupuestos generales del Estado gracias al voto del PNV. El PNV ha pasado a ser lo que fue Convergencia en su tiempo, un elemento necesario para que el PP se mantenga, u otro partido, y pueda sacar adelante los presupuestos. Pero al PNV pedirá el oro y el moro y se lo darán. O sea, hay un juego de política que es simplemente electoralista. Simplemente para yo poder llegar a las siguientes elecciones, para poder ganar las siguientes elecciones. Y en un ayuntamiento, el ayuntamiento tiene grandes controles para no haber caído en eso. Es que se profesionaliza la política. Una persona quiere ser toda la vida político y cobrar de la política. Y ese es el problema. Si nosotros realmente tuviéramos una conciencia de política como servicio público, no habría corrupción. No habría corrupción. En la conciencia de la gente, claro, o la mácula, no creo. Yo creo en las reglas del juego. Pero es que lo peor es que les votan. O sea, yo digo siempre, oiga, ninguno de los que están ahora mismo gobernando, ni los que han gobernado y han sido corruptos, han dado un golpe de Estado. Los han votado. Y muchas veces han repetido a sabiendas de que eran corruptos, de que ese partido permitía la corrupción. Es que nos cuesta mucho entender que tenemos un camino larguísimo que recorrer para llegar a ser una sociedad democrática y que tengamos derechos y obligaciones también. Y entre ellas, denunciar la corrupción. De todas formas, yo creo que hemos avanzado, aunque las noticias nos aparenten que es otra cosa, yo creo que se ha avanzado muchísimo y que ahora la corrupción es mucho menor que antes. Porque no hay dinero, mi amor. Porque no hay dinero. No hay dinero. Es que es así. Mira, todo salta cuando dejó de haber dinero. Pues puede ser. No, es así. Es que yo que sí, seguramente por tu voz muy joven, te digo porque yo llevo mucho camino andado y he vivido la política hace muchísimo tiempo por otras cuestiones. Cuando ya no hay dinero es cuando la corrupción se acaba. Es que ese es el problema. Cuando aquí la crisis económica dejó a los ayuntamientos pelados,
pelados, ya no había comisiones que cobrar. Entonces, alguien decide que ahora va a salir todo a la luz. Pero si no, pero si es que mucha gente ha mirado para otro lado. Mucha gente ha mirado y lo sabía lo que estaba pasando. Y han mirado para otro lado. ¿Por qué? Pues porque los delitos de corrupción en España, yo qué sé, si yo puedo no facturar con IVA, pues no facturo. Si yo puedo en un momento dado quitarme un gasto, pues me lo quito. O sea, es una sensación diferente la que tenemos respecto a los deberes como ciudadanos, entre ellos denunciar la corrupción. Claro, pero por eso mismo no muchas veces exigimos que la siempre exigimos, los españoles somos, los latinos somos mucho de el otro tiene que hacer, el otro tiene que hacer. Quizás claro, si cada uno se mejora a sí mismo, si cada uno nos procuramos de mejorarnos a sí mismo, cuando nos unamos hagamos cosas mejores. Pero como decimos, yo creo que hay muchísima menos. Esto no es nuevo en España, porque mira, cuando se habla de pelotazos urbanísticos, en la historia uno de los primeros pelotazos urbanísticos fue el del Duque de Lerma, el valido de Felipe III, que cambió la corte de Valladolid a Madrid para cobrar presuntamente todas las plusvalías y la volvió otra vez a retornar a Madrid para volver a cobrar esa. Y la desamortización de Mendizábal, que fue pues otra cuestión económica para quedarse con los terrenos de la Iglesia. Volviendo a la sentencia a la que hacíamos referencia anteriormente, hay que decir que la sentencia cuestiona la credibilidad del testimonio de Mariano Rajoy. El fallo respalda la conclusión de anticorrupción de que el presidente del Gobierno y otros dirigentes del Partido Popular no dijeron la verdad para evitar el reproche social. Y esto llama muy poderosamente la atención, ¿no?, de esta sentencia. ¿No es así? El reproche social. Y el hecho de que se cuestione la credibilidad del testimonio de Rajoy. Pero vamos a ver, es que volvemos a lo mismo. Esto es lo del traje nuevo del emperador. Si es que sabemos todos que está en pelotas el emperador, pero es que nadie menos alguien que de pronto dice, pero no se dan ustedes cuenta que no lleva traje. Pero vamos a ver, ¿cómo no lo va a saber? No lo iba a saber Mariano Rajoy, que es el presidente del partido. O sea, cualquiera que sabe de una organización además tan rígida como es el Partido Popular, sabe que no se va a mover un chito si no lo sabe él. O sea, ¿pero qué sucede? Pues que entre que vamos y venimos se queda gente en el camino. O sea, ¿cómo es posible que estén hablando y señalando con el dedo gente que ha permitido por error, por acción o por omisión, que me parece exactamente igual, que en su partido se estuviera cociendo semejantes historias? O sea, pero claro, ¿qué sucede? Que volvemos a decir lo mismo. Yo vuelvo a decir exactamente igual. Es que están sostenidos por un montón de votos de las personas. Y el Gürtel lleva coleando desde el año 2010 o 2011 y han seguido ganando las elecciones. Con lo cual, el problema, ¿quién lo tiene? No lo tiene Mariano Rajoy. El problema lo tiene quienes no le importa la corrupción porque se encuentran compensación en otras cosas. Señores, pues esto es lo que hay. Pues, ala, que cada palo aguante su vela. El Partido Popular insiste en que no sabía nada en relación a lo que tiene que ver con esta sentencia, por aquello a lo que ha sido condenado. Que me troncho, de verdad. O sea. Y por otro lado, pues desde Ciudadanos, Albert Rivera ha dicho que esta sentencia supone un antes y un después en su relación con el Gobierno y en concreto con el Partido Popular. Bueno, yo ya te lo digo. Yo lo siento muchísimo. O sea, yo lo de Albert Rivera es que parece un adolescente. O sea, vamos a ver, el otro le apoyan los presupuestos, que también vamos a decir que sale justo la sentencia al día siguiente de que se aprueben los presupuestos. Unas fechas y dice, oigo a Toni Cantó ayer hablando pestes del Partido Popular, pero vamos a ver, señores, si han apoyado ustedes hace 4 días escasos al Partido Popular en la Comunidad de Madrid para que no hubiera moción de censura planteada por el Partido Socialista. Si ustedes están sosteniendo al partido de Mariano Rajoy, si ustedes le han votado los presupuestos, si ustedes votaron la investidura, o sea, ¿de qué están hablando? Pues presenten una moción de censura y cárguense al Partido Popular. Si es que es verdad lo que está diciendo. No. Mira, lo que está haciendo Ciudadanos es desangrar al Partido Popular. O sea, está diciendo soga larga y que se ahorque, esperando, claro, en el 19 tenemos las municipales, que va a ser para Ciudadanos un termómetro, para que el 20 degollarlo directamente al Partido Popular. Porque ningún partido decente, y que lo dice de verdad, consiente, después del Gürtel, que siga gobernando Mariano Rajoy. Tenía que estar hoy Rivera con los partidos de la oposición reunidos diciendo cuándo se plantea una moción de censura
al Partido Popular. Si es que fuera verdad y sincero lo que está diciendo. Pero no lo es. Si es que el problema de Ciudadanos es que está esperando como si fuera Bruto en los idus de marzo a César, porque hijo es del Partido Popular y todavía más papista que él, a que Mariano Rajoy se caiga solo. Es así. Si no, ¿en qué cabeza cabe? Que es un antes y un después. Si has podido quitar de la Comunidad de Madrid del gobierno al PP y no has querido. Y has empezado a dar días y días a Cristina Cifuentes hasta que se la cepilló el famoso vídeo y ahora sacas pecho. No, Ciudadanos está haciendo un juego que en política es gravísimo. Ese juego es muy peligroso, porque a lo mejor luego los votantes no te van a responder como tú quieres y se va a quemar, ¿eh? Se va a quemar. Para terminar con esta cuestión, decir que la Fiscalía Anticorrupción pide prisión incondicional y sin fianza para Zaplana, para Eduardo Zaplana. Te quería preguntar, Ibiza, por en fin, tu opinión. Oye, qué curioso, se llama Ibiza y vive en Canarias. Sí. Es el colmo ya del gustazo, ¿no? O sea, es como una cosa tremenda. Totalmente isleña. Es así. Oye, te quería preguntar por tu opinión al respecto de estas 29 detenciones por el desvío de fondos de cooperación a entidades afines a Convergencia Democrática de Cataluña, que se está desarrollando, cuya operación se ha estado desarrollando en estas últimas horas. Claro, porque aquí recordemos lo que es el delito de malversación de caudales públicos y que está totalmente tipificado en nuestro Código Penal. El delito de malversación de caudales públicos no solo implica que tú cojas el dinero de la caja, te lo metas en el bolsillo y te lo lleves para tu casa. Lo que implica es que tú destines recursos de la administración pública para otro uso distinto al de la propia administración o que esté legalmente aceptado. Es decir, en este caso, ese referéndum era ilegal y había un dictado del tribunal en el que decía que no se podía realizar, con lo cual, si se destinan recursos para ello, estaríamos presuntamente hablando de malversación de caudales públicos. Y aquí es de lo que se está barajando y estamos hablando de 10 millones de euros. Es decir, nadie, lo que pasa es que muchas veces parece que no tal, pero nadie puede coger recursos de la administración pública para hacer algo distinto que de la propia administración. Aquí ha habido condenas en España, por eso cuando se dice lo de Cataluña, son presos, no sé qué, aquí ha habido condenas en España a personas, y recuerdo el caso de una chica que era concejal, que había cogido el coche del ayuntamiento para llevar presuntamente los muebles de un sitio a su casa, de una casa que tenía, hacer la mudanza y llevarlas a otra casa, y la condenaron por malversación de caudales públicos. Y en el juicio se dijo, bueno, pero es que era muy poco, y le contestó el juez, sí, pero usted cumplió lo que dice el tipo, fuera poco o fuera mucho. Se ha condenado a personas por utilizar el teléfono de... Pilar Miró tuvo que dimitir de directora por un vestido. Exacto. Se ha condenado por llamadas telefónicas de un alcalde que llamó presuntamente a un amigo o a un conocido durante muchísimo tiempo que nada tenía que ver con la administración, y de otro que cogió un teléfono del ayuntamiento para uso personal. O sea, que de esto hay condenas dentro de nuestro Código Penal, dentro de nuestras sentencias jurídicas. Entonces, si lo que estamos de nuestra jurisprudencia ha dictado esto, lo lógico es que se aplique también en Cataluña, ¿no? Con lo cual, siguiendo todo ese referente, por eso cuando dicen lo de son presos políticos, yo creo que hay que tener cuidado. Si se aplican las leyes, se aplican las leyes para todo. Dentro de para mí, una persona no es culpable hasta que no hay una sentencia firme. Y tiene todas las garantías y toda la presunción de inocencia. Pero hay que aplicar la ley igual para todos, sean de un sitio, sea de otro. Lo que no se puede permitir es que si yo tengo 1 millón de personas detrás y me voy y manifiesto delante del tribunal, me van a poner otro tipo de condena distinta que una persona que no conoce a nadie que ve allí, ¿no? Y eso de las sentencias ejemplarizantes a mí me da hasta miedo. Lo que se tiene que aplicar es lo que dice el Código Penal, lo que dice la ley, a rajatabla. Eso de porque las personas se la trata por lo que hacen y no por lo que sea, no por lo que soy, ya sea de una ascendencia, haya nacido donde haya nacido, o incluso seas rapero. La Audiencia Nacional ha cursado ya la petición de la Fiscalía, una orden de ámbito nacional, internacional y también de ámbito europeo, concretamente dentro del ámbito internacional, una orden de detención contra el rapero Valtonyc, después de que se haya marchado de España para evitar su ingreso en prisión. La sección segunda de lo penal de la Audiencia Nacional ha tomado esta decisión en consonancia con el criterio del Ministerio Público, según
han informado fuentes judiciales, ¿no? Fuentes jurídicas. El rapero José Miguel Arenas Beltrán, conocido como Valtonyc, que fue condenado a 3 años y medio de prisión por delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y amenazas, debería ingresar en el día de hoy en la cárcel. Si bien se fugó ayer, parece que se ha trasladado a Bélgica. Claro, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es que Bélgica es el paraíso, ¿no? Para estas personas, porque realmente, claro, luego los jueces belgas nos están demostrando su amplitud de miras a la hora de determinar o no qué es delito en España. Yo ya lo dije cuando sucedió la condena de esta persona, ¿no? Yo sé que muchísima gente va a salir hablando de la libertad de expresión y que esta persona lo único que ha hecho es ejercer la libertad de expresión. Pero sí es cierto que no cabe en la libertad de expresión todo. O sea, no se puede, cuando uno es un personaje público, cuando uno ejerce una actividad artística, etcétera, etcétera, tiene que justificar muy, muy bien lo que dice y lo que hace, ¿no? Hombre, mira, permíteme que te diga que parece inadmisible, ¿verdad? Que alguien le diga a un montón de gente que está congregada, que se ha congregado en torno a su escenario en una actuación que él está protagonizando, que salgan a matar guardias civiles. Claro, pero que salgan a asesinar a otras personas. Efectivamente. En fin, yo creo que sí, efectivamente la libertad de expresión nadie la defenderá tanto como yo, pero hombre, es que una cosa es libertad de expresión y la otra es ser tonto. Claro, pero es que además hay un problema, yo creo que bajo mi punto de vista, es mi opinión obviamente, que es que en esos contextos lo que se hace al final es frivolizar el mensaje. O sea, yo lo único que hacía era una canción. Es que eso no es hacer una canción. Eso es incluso tomarse a beneficio de inventario poner una idea en la cabeza de personas que en ningún momento puede estar, ¿no? Fíjate, antes hablabas de la obra mía de teatro, ¿no? Yo en un momento dado dice un personaje una cosa, y a mí me ha causado mucho reparo hasta que, bueno, me dijeron, no pasa, porque es una frase, decía, es un integrista católico y además no sé qué. Entonces dije, dejamos con lo integrista, no pongamos católico, porque puede a lo mejor ofender a ciertas personas que tengan esa fe, ¿no? O sea, hay que decir, hay que procurar, porque los mensajes se pueden decir, aunque no introduzcamos eso tan duro y tan tremendo, ¿no? Entonces, ya lo siguiente es que uno se fuga y se convierte en mártir. Ya tenemos, ya no sé, en el santoral ahora mismo de esta gente, pues ya tenemos a San Puigdemont, a San Ana, esta amiga mía, es que no sé qué es lo que está pasando ahora para que se dé cabida a estas personas. Y lo que decíamos antes, o sea, ese entramado de dinero, de desviación de caudales públicos para sostener todo este disparate, tiene que tener consecuencias. Ya llega un momento en que se tiene que poner la gente muy seria. Es que el otro día se están ya pegando en la calle, en dos bandos. Los que quitaban cruces amarillas en las playas. Canet, por ejemplo. De eso a que a un venao agarre una escopeta un día y pegue un tiro, pues no te creas tú que puede pasar mucho tiempo, media tanto, ¿no? Bueno. Entonces, es una sensación a veces de vivir eso en dos realidades completamente distintas, las que justifican que se puede cantar, pegarle un tiro a un guardia civil, y los que creemos que eso es inadmisible, ¿no? Dirigimos nuestra mirada hacia Venezuela, si os parece bien. El domingo se celebraron unos comicios, se celebraron unas elecciones, se ha proclamado ganador de las mismas Nicolás Maduro. Con nosotros se encuentra Pablo Macías, que es un agudo, audaz observador de la actualidad política internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la radiografía que tú nos expondrías, que tú le harías a lo ocurrido en Venezuela este pasado domingo? Bueno, pues yo creo que lo más importante quizá de estas elecciones en Venezuela ha sido que han estado marcadas por una baja participación, motivada también por la oposición del régimen de Venezuela. Y bueno, la verdad es que ha sido una participación de un 46%, que teniendo en cuenta que es un país que en las elecciones anteriores destacaba en un nivel de participación del 80,5%, 74%. La verdad es que podríamos decir que esto también le resta legitimidad, ¿no?, a las propias elecciones, que es algo que
que han criticado muchos gobiernos de otros países, incluso la oposición, e incluso se ha llegado a solicitar que se repita el proceso electoral. Entonces yo creo que esto probablemente sea lo que más cabe destacar de estas elecciones, el hecho de que un país que siempre ha tenido esos niveles de implicación, a pesar de todo el trasfondo que tiene Venezuela, el hecho de que en estas elecciones presidenciales solo no hayan llegado ni al 50%, la verdad es que nos da mucho que pensar. Entonces, yo me quedaría con ese dato, sobre todo el principal, la baja participación y la poca legitimidad que eso le otorga a las elecciones. En tu opinión, ¿ha podido haber pucherazo por parte del oficialismo? Yo creo que lo más probable es el hecho de que, como la oposición solicitó a sus votantes que no acudieran a votar, yo creo que realmente sí que pueden haber ganado las elecciones, teniendo en cuenta que el pucherazo no habría sido necesario en realidad. Claro, teniendo en cuenta la gente que acudió a votar, no hizo falta manipular las elecciones. Datos. Exacto. Los resultados. Ibiza Melián. Sí, yo he de decir que en ciencia política se dice que hay 3 tipos de regímenes democráticos. Uno son las dictaduras completas, que no cumplen ningún parámetro de la democracia. Uno son las democracias libres, que tienen mucho que ver con la libertad de expresión y con determinados parámetros. Y otros se llaman los autoritarios competitivos. Y en este caso, normalmente la ciencia política suele incardinar a Venezuela. ¿Qué características tienen los autoritarios competitivos? Que la oposición está unida. Y claro, porque no hay ideología, no hay izquierda, derecha, centro, porque como no se las deja operar, están unidas para poder enfrentarse lo que es al gobierno. Y desde luego tienen una baja libertad de expresión, que es en el caso de Venezuela. Yo creo que es bastante preocupante, y lo digo como canaria, porque los canarios tenemos muchísimos lazos con los venezolanos. Es la octava isla. Exactamente. Y siempre hay muchísimos canarios visitando Venezuela. Y lamentablemente nos da pena que gente que en su momento canarios que emigraron a Venezuela, ahora han tenido que retornar por la situación que hay allí mismo, ¿no? Entonces, que toda esa gente, que un país que era democrático, donde emigramos, donde nos unieron grandes lazos, que ahora esté convirtiéndose casi prácticamente en una dictadura, decimos, estamos pasando de un autoritarismo democrático, de un autoritarismo competitivo que ya en las finales épocas de Chávez ya se le determinaba, a prácticamente una dictadura. Y de todas formas, lo que decíamos, una es la baja participación y otra habría que saber de esa participación que hubo, cuántas de esas personas estaban vinculadas al régimen, porque eso muchas veces, si tú estás vinculado al régimen, no sabemos hasta qué punto tú eres libre de ir a votar o no votar. Elena Muñoz. Sí. Bueno, yo pienso que, igual que decía el compañero, la participación baja porque ha habido muchos observadores políticos. José Luis Rodríguez Zapatero que está teniendo una actividad ahí en Venezuela interesante. Actividad muy criticada. Sí. Por unos y por otros, también desde tu partido, desde el Partido Socialista. Desde el Partido Socialista. Pero bueno, nosotros que somos así, bien, somos hermanos y a veces entre nosotros nos ponemos de acuerdo. Yo creo que está haciendo una tarea que, bueno, como persona responsable en un momento dado y como una persona que siempre ha tenido un carácter, su visión muy social, yo creo que en Venezuela está haciendo un papel, pero es mi opinión, ya no como socialista, sino mi opinión como persona, ¿no? Un papel, ¿pero qué papel está haciendo? Pues yo creo que está haciendo el papel un poco... Porque es que algunos dicen que está haciendo un papelón. No, yo creo que está haciendo... el papel que está haciendo Zapatero, bajo mi punto de vista, es un papel de moderación, de moderador, ¿no? De contener un poco y de equilibrio, ¿no? Porque sí es verdad que lo de Venezuela, como tantas cosas ahora mismo en geopolítica, se ha dejado que llegue a estos extremos. Ha habido una dejación absoluta en general de la situación de Venezuela, que ha sido poco a poco. Pues que no es de ahora, es que estaba Chávez antes, es que de pronto viene Maduro, es que ve el pajarito de Chávez ahí, que yo recuerdo que eso ya flipaba. Y a un tío que dice que ve a Chávez en un pajarito, ya algo te está pasando guapo de cara. Está lo de Cuba, no tiene, o sea, un productor de petróleo como es Venezuela, están en la más absoluta de las miserias, y de pronto nos descubrimos que este señor, es un dictador, pero vamos a ver hasta dónde, si esto se estaba viendo venir, ¿no? Creo que hay una gran crisis ahora mismo en
en el mundo, si podemos decir, frente a situaciones que no estamos o no se está sabiendo gestionar, ¿no? Porque no está solamente Venezuela, tenemos la situación de Oriente Medio, que está cada vez más enconada, o sea, cada vez peor. Tenemos la situación de Corea, a Corea del Norte y a Estados Unidos, claro, puesto que Trump ha decidido no mantener el encuentro que estaba previsto que mantuviera con Kim Jong-un. Efectivamente, entonces estamos teniendo unas sensaciones que la compañera que ahora hacía esos parangones con el final del siglo XIX y esas victorias ahora mismo, por ejemplo, en Italia, ¿no? de estos partidos tan ultras, a mí me está empezando a aparecer un poco los prolegómenos de esos periodos del nacimiento de los fascismos. Ya, pero ¿no? ojo que Italia... bueno, ibas por otro lado, pero vamos, en todo caso iba a decir que Italia es un país que funciona muy bien, pese a sus políticos. No, pero si Italia... Al margen de que Italia ha funcionado con ese pentapartito, nos acordamos siempre, y tal. Pero sí es verdad que esa marea que está recorriendo Europa, esa marea, ese totalitarismo, porque Trump la han elegido en las urnas, pero vamos, o sea, pues de una manera, bueno, ya saber cómo la han elegido y de qué manera se ha manipulado y todo, ¿no? Entonces, la situación... ¿Tú crees que ha habido manipulación en el caso de las elecciones de Estados Unidos? Yo estoy convencida, o la gente perdió el sexo absolutamente. No, yo estoy convencida de que sí, o sea, sí, estoy convencida. Que estás diciendo cosas que son importantes, ¿eh? Sí, son relevantes, pero dichas por mí no tienen ninguna trascendencia. Pero es verdad, porque no creo que Trump me vaya a llamar esta noche y decir, pero ¿qué estás diciendo que te he escuchado, no? Igual sí. Bueno, es posible, no lo sé. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué lectura habría que habría sacarle a esta decisión de Donald Trump, Pablo, en relación a no continuar adelante con su idea, con su proyecto de encontrarse con Kim Jong-un, el máximo mandatario norcoreano? Yo la verdad es que de Donald Trump ya me podría esperar cualquier cosa, porque también lo que pasó con el pacto de no proliferación con Irán también ha sido mandar a la basura una serie de políticas para intentar mejorar las relaciones con un país como Irán, que además venía desde la administración Obama. Y la verdad es que a mí, de Trump ya me puedo esperar cualquier cosa. La verdad es que creo que... ¿Te veo escéptico con Trump? Sí, bueno, es lo impredecible que es él, ¿no? El caso de Corea es que a veces es hasta cómico, porque ves las respuestas de uno y de otro y parecen dos niños pequeños, realmente. El problema, que esto de mostrar unas buenas intenciones y después dar un paso atrás, no va a tener un buen final, creo yo. Yo al final creo que lo que ha pasado es que Donald Trump le ha hecho caso a la Confederación de Peluqueros del Mundo Unidos, que era muy contraria a esta celebración. Porque claro... Bueno, pero no se le ocurrirá criticar al coreano porque lleva el recambio de una fregona puesta en la cabeza. ¿Qué estás diciendo? No admitimos aquí este tipo de descalificaciones gratuitas. Ibiza, para terminar, de todas formas, 30 segundos. Decir que en la diplomacia siempre se había tenido en cuenta, uno es la mediación, hasta qué punto están las dos partes, intentar llegar a un acuerdo, y otra es incluso los máximos conocimientos. Para ser un buen diplomático se tiene que saber de religión, de geopolítica y demás. Y parece que toda esa gente, yo creo que siempre Estados Unidos se ha vanagloriado de tener muchísimos think tanks, de muchísima gente que ha pensado, parecen desaparecidos. Y yo, sinceramente, siendo uno de los referentes de la democracia, echo de menos esa mesura que se ha detenido en esos determinados momentos, ¿no? Yo no sé si al final habrá un impeachment o no antes de que acabe la legislatura, pero... O algo peor. Yo espero que no, yo espero que al final se quede todo en palabrería y demás, pero al final en la política exterior siempre, y Estados Unidos lo había hecho hasta ahora, se tiene que mantener un consenso entre las diferentes formaciones. Pues mira, mientras no quiera hacer de Corea su Vietnam, vamos bien. Ibiza Melián, gracias y hasta la próxima. Un placer. Gracias, igualmente. Elena Muñoz, muchísimas gracias, como siempre. Nada, vosotros, y sí, ya estaremos os contaré. En tu estreno, ¿eh? Ay, muchas gracias, qué nervios. Rivas Vacia Madrid, en el auditorio Pilar Bardem, este domingo día 27 a las 8 de la tarde, Nieve en Mayo. Nieve en Mayo, sí. De la propia Elena Muñoz, que nos acompaña, que además se sube al escenario también. Muchas gracias. Pablo Macías, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Gracias. Gracias.